Bien, amigas, amigos, ya en esta parte que nos corresponde de esta noche, de este domingo, hemos querido traer, a propósito de una efeméride o de una fecha importante que se conmemora, o se celebra, o se recuerda en este final de mes, que es el cáncer de colon. Y para ello nosotros hemos invitado a un especialista, un cirujano colonorectal, en ese ámbito para que podamos conocer un poquito sobre esta afección que es tan común como lo es el de la próstata o el del cáncer de mama en el caso de las mujeres. Y para ello hemos invitado al doctor Robert Liriano Stambuli. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Jordi? Gracias por dedicarnos este tiempo para nosotros y los amables televidentes y aquellos que nos van a ver en YouTube. Gracias a ti por la invitación. Lo primero es, doctor, ¿por qué la medicina? Medicina es algo que siempre me ha apasionado desde pequeño, viendo quizás algún familiar, médico, gastroenterólogo, que crecí viéndolo y a través de él me fui llevando de su formación, de su disciplina y copié eso, creo que copié muy bien, porque nunca me vi como profesional en otras ramas, en otras áreas, sino en el campo de la salud, principalmente en el área de medicina. Qué bien. Usted me comentaba fuera del aire que usted se hizo prácticamente en el Hospital Metropolitano, en el HOMS, Okay. de su especialidad. ¿Por qué esa especialidad? ¿Por qué le llamó la atención? Mi primo era gastroenterólogo. Yo fui amante de la gastroenterología. Luego que entré a la escuela de medicina, fui monitor de anatomía. O sea, me fui por el área de la anatomía del cuerpo humano. Sí. Y por eso me fui al área de cirugía. Cirugía tiene que ver mucho con, principalmente la cirugía general, con lo que es la cirugía de tubo digestivo. Y me fui por esa área. Y continué después haciendo otra especialidad donde voy a ocupar entonces parte de lo que es la gastroenterología y la cirugía. Yeah. Para entrar ya en la materia en sí y el interés nuestro y lo que nos llama la atención para que también que la gente pueda tomar un poco de conciencia sobre el tema, ¿a qué podemos llamar cáncer o qué es el cáncer de colon y cuáles órganos podría afectar el mismo? El cáncer colon es una de las terceras causas de muerte a nivel mundial, ya cada vez más frecuente. Es una tumoración que nace en la luz del colon. O sea, el cáncer de colon principalmente nace de una elevación de la mucosa que se conoce con el nombre de pólipos. Pólipos. Esos pólipos tienden a crecer con el tiempo por muchísimos factores y cambiar el patrón celular, el patrón molecular, y llevar de un pólipo simple, tiene diferentes categorías, hasta esos pólipos convertirse ya en un cáncer, un cambio ya una célula maligna que pueden ocupar total o parcialmente el colon, haciendo diferentes tipos de sintomatologías y signos. Pero todos tenemos pólipos, o lo producimos o es normal que lo tengamos. No todos tenemos pólipos, podemos producirlo por una serie de factores genéticos y factores ambientales. Regularmente se observan a partir de los 45 años, pero ya hemos observado, inclusive la Sociedad Americana de Cirugía, sí, la Sociedad de Gastroenterología también, y la Europea ya bajó a los 45 años, inclusive para el estudio de cáncer de pólipo, de cáncer de colon, sin el paciente ni siquiera tener algún tipo de sintomatología. Y yo, con la cantidad de pacientes que he visto en los últimos años, aunque no soy tan viejo, cada vez vemos más cáncer de colon en pacientes jóvenes. Jóvenes, adultos jóvenes. Adultos jóvenes, le estoy hablando de pacientes debutando, sin antecedentes familiares, con cáncer de colon en una etapa muy avanzada, 24, 26, wow, 27 años de edad.
Wow, por lo tanto, eso es mucho. ya los pacientes que a mí me llegan personalmente, a veces con una sintomatología o sospecha de un sangrado bajo, de unas hemorroides que pueden ser que esté sangrando, yo no me quedo solamente en que puede estar sangrando de ese hemorroide, sino yo tengo que ver más allá. Okay. Y el método diagnóstico por excelencia que nosotros tenemos, tanto los gastroenterólogos como los coloproctólogos que hacemos endoscopía, es la colonoscopía baja. Okay. La colonoscopía, perdón, que es una endoscopía baja donde visualizamos el colon en toda su extensión e identificamos entonces alteraciones en la mucosa, tomamos biopsia y optamos como una medida preventiva. Ya. Usted me hablaba de la incidencia que se tiene a nivel mundial, que es una de las terceras causas de muerte. ¿Usted tiene alguna idea o tiene algún parámetro de cuál es la realidad en República Dominicana? ¿En la realidad en qué sentido? En estadísticas. Porque si a nivel mundial está en tercero, ¿esa es la misma relación en República Dominicana? Es la misma relación. ¿Sabe que las estadísticas aquí en República Dominicana no son muy certeras? Porque no tenemos muchas estadísticas en cuanto a eso. Siempre nosotros nos llevamos las estadísticas que hay en Europa mundial y Estados Unidos. Pero va más o menos de la par. ¿Cuál sería, usted mencionó un síntoma, pero cuál sería otros síntomas de alerta que aquellos que nos están viendo, ya entre jóvenes, adultos jóvenes y ya con cierta edad de más de 50, pudiesen ir tomando en consideración y no tomarlo desapercibido, que usted pudiese mencionarnos? Otros claro, síntomas. Una de las sintomatologías, además de la sangre en heces, puede ser pérdida de peso de una manera desproporcionada, que el mismo paciente no encuentra por qué está bajando de peso, anemia, a veces dolor en una parte del abdomen, disminución en el calibre de las heces. El paciente regularmente dice, doctor, yo antes evacuaba de una manera normal, pero ahora yo siento que las heces son muy finas, son delgadas, porque cuando hablamos de cáncer de colon, hablamos de cáncer colorectal. O sea, tanto tiene que ver el colon, que es un segmento del intestino grueso, como el recto, que es la parte final del intestino grueso. Ya. Que une en este caso el colon con el ano, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el intestino grueso está dividido en 3 porciones: colon, recto y ano. Okay. Y esa es la especialidad mía, la especialidad del coloproctólogo o cirujano colorectal. Perfecto. Esa es la especialidad que nosotros hacemos desde el punto de vista clínico y quirúrgico. Okay. Entonces ya el cáncer de colon tiene un manejo diferente al cáncer del recto y al cáncer de ano. Entiendo. Usted nos decía ahorita, sorprendiéndonos también con la debutación que tienen algunos casos de jóvenes de hasta 24 años que han aparecido con cáncer muy agresivo. Pero ¿cuál sería la edad, vamos a decir, que usted le pudiese recomendar a un paciente o a un amigo o a alguien que pudiese ya comenzar a hacerse chequeos? Ya, la edad perfecta ahora mismo, como le dije anteriormente, era los 50 años. Ya las sociedades antes mencionadas ya lo bajaron a los 45 años. A los 45. Siempre y cuando no tenga ninguna sintomatología ni ningún antecedente. O sea, es un paciente como el chequeo de la próstata, que ya los hombres, sin sentirse nada, a los 40 años tienen que hacer el chequeo de próstata. Ya nosotros a los 45 años de edad, tanto el hombre como la mujer, aunque no presente ninguna sintomatología, entonces debe empezar a realizarse una colonoscopia diagnóstica y posiblemente terapéutica. Cuando hablo de terapéutica, es que si hacemos una colonoscopia y encontramos un pólipo, esos pólipos, como dije anteriormente, degeneran en cáncer, pues ahí mismo revisamos y quitamos el pólipo por completo. Ya. ¿Todos los pólipos pueden ser extraídos o suprimidos por ustedes? Sí. ¿O hay algunos más que otros que no pudiese hacer? La mayoría de los pólipos pueden ser extraídos por vía de colonoscopía. Hay técnicas específicas por colonoscopía. Ahora, hay pólipos que a veces son muy grandes, que ocupan un % muy grande de la luz del colon, que no necesariamente es cáncer. Es un pólipo que a veces debemos realizarlo por estos métodos como una cirugía. La cirugía recomendada, la cirugía siempre, la que yo ofrezco, que la cirugía de mínima invasión, sea cirugía laparoscópica o robótica, que ya tenemos 2 años trabajando en cirugía robótica con una tasa de éxito casi en un 98%. Excelente. Usted me mencionaba ahorita
a propósito de factores de riesgo que se pueden, que puede tenerse con este tipo de afectación, y mencionaba la genética. ¿Pudiese estar dentro de este factor de riesgo también la alimentación? Y creo que también me mencionó el ambiente. Claro. ¿Habrían otros factores de riesgo aparte de lo que me mencionó y lo que yo le he mencionado ahora? Sí, los factores de riesgo más importantes, uno es el sedentarismo. ¿Sedentarismo? El sedentarismo, la ingesta abundante de alcohol, el tabaquismo, la dieta alta en alimentos con grasa saturada y muy pobre en fibra, son factores que predisponen al cáncer de colon. Ya. Wow. A veces uno piensa que el alcohol, bueno, el alcohol sí es posible por el asunto del químico, de lo que contiene. Sí, pero la cantidad. Es la cantidad, o sea, sí. La cantidad de alcohol, la frecuencia con que se toma el alcohol, entonces eso predispone más a que las mucosas se alteren y otras cosas se alteren y pueden producir o puede predisponer a cáncer de colon. ¿Qué tan segura es la cirugía y también ya a nivel de que haya que hacer alguna intervención por parte suya a algún paciente? ¿Qué tan efectiva sería? Que quizás para aquellos que pueden estar diciendo, bueno, puede ser dolorosa o puede ser incómoda. ¿Cómo sería? Como le dije anteriormente, la cirugía que regularmente yo siempre le ofrezco al paciente no es la cirugía convencional, que la cirugía convencional es una laparotomía, una incisión en la piel, completamente abriendo el abdomen y pelvis para abordar la cavidad abdominal. Ya las cirugías se hacen por mínima invasión. Hay que tener para eso un entrenamiento específico, sea por cirugía laparoscópica o robótica. ¿Qué ventaja tiene esa cirugía? Primero hay que hacer un diagnóstico preciso de la enfermedad, porque el cáncer de colon rectal viene por etapas. Entiendo. Entonces hay que ver en qué etapa se encuentra eso. Si es un si es un paciente con un cáncer de colon, sí, podemos tratarlo como inicio como quirúrgico, o sea, desde el punto de vista de cirugía. En cáncer de recto, preferimos primero realizar tratamiento de quimioterapia y radioterapia y luego llevar a pacientes de cirugía si es necesario. Inclusive yo tengo pacientes con cáncer de recto donde solo lo he manejado con radio y quimioterapia y nunca le he puesto la mano desde el punto de vista quirúrgico. Eso es lo que nosotros llamamos watch and wait. Y ya las pacientes tienen 8, 10 y 9 años sin cáncer y nunca operado. Ahora, la cirugía hay que ver en qué etapa está para ofrecer una cirugía laparoscópica o una cirugía robótica. A veces el paciente tiene un cáncer en un estadio muy avanzado, donde lo que ofrecemos ya al final, por la etapa que tiene, es un estoma o una colostomía. Y ya terapia coadyuvante, ya sea con quimio o radioterapia. Va a depender mucho del estadio clínico que tenga el paciente. ¿Cómo ha avanzado el tratamiento en los últimos años? Ha avanzado muchísimo, pero no solamente el avance del tratamiento del cáncer de colon, sino la conciencia que nosotros los médicos debemos de proyectarle a los pacientes sobre la prevención del cáncer de colon. ¿En qué manera? Creo que la prevención del cáncer de colon es uno de los factores número uno para no avanzar la enfermedad, como le mencioné anteriormente, haciendo ejercicio, disminuyendo el consumo de alcohol, menos alimentos ultraprocesados, alimentos altos en fibras. Entonces, a través de eso y haciendo una colonoscopía temprana, entonces podemos prevenir un cáncer colorectal. Ya. Para irnos a la pausa, ¿qué recomendación usted haría? Porque hay gente que quizás muchas veces tiene temor o tiene quizás la duda y posterga. Quizás ya usted lo ha intervenido con una colonoscopía, le ha sugerido lo que tiene que hacerse y lo posterga. ¿Qué tan grave puede ser eso? Fatal. Tengo amigos, inclusive compañeros, que a veces le huyen a eso. Ajá. Huyen, pero la consecuencia de eso es mucho peor. ¿Por qué? Porque un paciente con un cáncer de colon, si tiene un cáncer de colon y fueran a morirse inmediatamente, quizás no fuera nada. Pero un paciente con un cáncer de colon te da metástasis o se riega a hígado, a columna, y el sufrimiento que tiene el paciente al pulmón, el sufrimiento es mucho peor. O sea, yo sé que hay miedo,
en cuanto a ser diagnosticado con cáncer de colon, pero la prevención y el tratamiento, sea quirúrgico o con tratamiento con quimio-radioterapia, eso hay que realizarse a la brevedad posible para que el cáncer no avance a ese tipo y ya sea demasiado tarde. Wow. O sea que el espejo de la realidad es bastante fuerte para el que pueda poseer una situación así. Pero sí se puede prevenir y sí se puede curar, siempre y cuando se encuentre en una etapa temprana. Ya. Bien, señores, estamos conversando en esta noche con el doctor Robert Liriano Stambuli. Él es cirujano colonorectal y precisamente de lo que estamos tratando en la noche de hoy, que ya hicimos esta primera parte, es sobre el cáncer de colon, que a propósito de la semana que viene, el 31 de marzo, precisamente es la fecha internacional de esta afectación. Vamos entonces a una pausa y seguimos conversando con el doctor Robert Liriano. Bien, amigas y amigos, en esta noche conversando con un gran especialista en la materia de la parte colorectal, pero estamos adentrándonos más en el aspecto del cáncer de colon para el conocimiento, la conciencia, porque muchas veces creemos que no tiene una gravedad y ustedes pudieron ver en la primera parte con el doctor Robert Liriano Stambuli. Doctor, fuera del cáncer de colon, ¿por qué es importante o por qué debería ser importante la salud colonorectal de un ser humano? No tiene necesariamente que ser todavía un paciente. Es importante la salud colorectal porque a través de la salud colorectal podemos expulsar los alimentos que normalmente ingerimos con una mayor suavidad y evitamos que se dañen estructuras que se encuentran al final del recto, como se llaman los plexos hemorroidales y la mucosa de esa área, que pueden llegar a otro tipo de enfermedades que son las enfermedades proctológicas. ¿Cuál tipo de otras enfermedades, que no sea solamente la del colon, del cáncer de colon, usted por lo regular tiene también con frecuencia en su consultorio? Además del cáncer de colon y recto, enfermedades inflamatorias intestinal desde el punto de vista quirúrgico, como la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, síndrome de intestino irritable. Pero ¿Qué es la enfermedad de Crohn? De Crohn. ¿De Crohn? ¿Qué es? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa son unas enfermedades que son propias del colon. El mismo cuerpo te ataca. Sí. Es el mismo cuerpo. Son enfermedades que son incurables. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que te afecta de todo el tubo digestivo de la boca hacia el ano y ocupa toda la pared del recto. No solo del colon, perdón. Tiene muchas manifestaciones extraintestinales, o sea, que te afecta el ojo, que te afecta las vías biliares, que te afecta a otros segmentos del cuerpo. Y la colitis ulcerativa también es otro tipo de enfermedad, también que el mismo cuerpo te ataca, que ese se enfoca solamente en el colon, principalmente en la mucosa del colon. La colitis ulcerativa es una enfermedad que la podemos tratar con diferentes fármacos y con hábitos. Inclusive se puede tratar con una colectomía total, o sea, con extirpar inclusive el colon completa ya como última alternativa, pero la enfermedad de Crohn no. La enfermedad de Crohn es una enfermedad temerosa, es una enfermedad que desde el punto de vista quirúrgico, mientras más se topa, más se activa, si no se trata principalmente con fármacos. Ya la enfermedad de Crohn se opera cuando es necesario operar una complicación de esta enfermedad. Pues yo lo veo tan complicado como el cáncer, doctor. Creo que sí, y son dos patologías, son dos enfermedades que te pueden conllevar a cáncer de colorectal. Eso le iba a preguntar, que si eso conllevaba también el cáncer. Claro que sí, porque se daña toda la mucosa del intestino. Entonces esa mucosa del intestino se degenera. Y la mucosa es como lo que protege. Lo que protege por dentro. Ya. O sea, lo que absorbe ya. Lo que nosotros ingerimos. Entonces eso daña y tiende a producir cambios celulares, tienden a crecer pólipos también, pero esos pólipos que degeneran en malignidad y te pueden llevar a cáncer también. Entre las enfermedades que te mencioné anteriormente,
que son las enfermedades proctológicas, son las enfermedades que afectan el recto distal y el ano. Eso tenemos la enfermedad hemorroidal, las fisuras anales, las fístulas o abscesos perianales, los condilomas o verrugas anogenitales provocadas por el virus del HPV, que eso está acabando con la población a nivel mundial. ¿Cuándo, ahora que usted me menciona las hemorroides, cuándo se puede considerar como una afectación a considerar por un médico el problema de las hemorroides? Porque a veces lo hemos visto como algo normal. Ah, no, eso es la persona tiene dificultad para ir a evacuar. Esos son hemorroides y lo tomamos como algo normal. ¿Cuándo deja de ser algo normal para convertirse para ustedes en una afectación de consideración? Mira, debemos tener algo pendiente. La mayoría de pacientes que llegan a la consulta, lo primero que nos dicen a nosotros, doctor, yo tengo hemorroides. Vine porque tengo hemorroides. Yo le digo, claro, yo estoy seguro que usted tiene hemorroides. ¿Por qué? Porque las hemorroides son normales. O sea, las hemorroides son unos cojines que nosotros tenemos dentro del recto distal o en el canal anal, que sirve para mantener la continencia junto con un complejo esfinteriano de músculo. Eso es normal. Ahora, eso evita que te salgan las heces, que te salgan los gases. Entiendo. Son unos cojines. Ahora, esos cojines con diferentes hábitos o malos hábitos que nosotros tenemos pueden afectarse. Entonces ahí se llama enfermedad hemorroidal. Entonces esa enfermedad hemorroidal ya se cataloga en diferentes grados. Primero las hemorroides externas y las hemorroides internas. Y las hemorroides internas van a depender de diferentes grados. Entonces el paciente a veces llega con un sangrado, llega con una picazón, llega con una maniobra de Valsalva, que nosotros decimos que es la maniobra de pujo. Hay algo que se le sale y vuelve y entra. Y a veces hay una hemorroide de grado 4 que ya el paciente siente que tiene una bola totalmente afuera y no puede introducirse. Entonces eso cataloga en grado. Dependiendo del grado que tenga, va a haber un tratamiento médico con medicamentos tomados, con cremas, con medidas higiénico-dietéticas, hasta llevar a un procedimiento quirúrgico de ser necesario. Wow. La verdad que uno se sorprende porque a veces uno toma las cosas como tan a la ligera. Y es de las enfermedades más frecuentes que nosotros vemos. Increíble. Lo que pasa es que nadie lo comenta. Más fácil te dice alguien, doctor, me operé de la vesícula de una hernia ayer. Sí, pero no que te digan de la hemorroide, te digan de algo, eso es muy difícil que lo comenten. Es verdad, sí. Pero es más frecuente. Es verdad. Otra que también es muy común entre nosotros es el aspecto del estreñimiento. ¿Cuándo, vuelvo con la misma pregunta, cuándo deja de ser un estreñimiento para uno que no es médico? Algo muy, muy casual, quizás por lo que uno come o por algo genético, no sé, usted me dirá. A cuando usted ya va donde usted y usted le diga, no, espérate, que ya eso es grave. ¿Cuándo podemos decir que un estreñimiento es considerado grave? Mira, es una pregunta muy frecuente. Las personas llegan a la consulta con estreñimiento y dice, doctor, yo evacuo una sola vez al día. Con que usted evacúe una sola vez, eso es perfecto. Ahora, ¿cómo evacúa? ¿Cómo es la consistencia? Con una persona que me evacúe 4 veces a la semana, suave, es un paciente totalmente normal. Sí. No hay que evacuar todos los días, no hay que tener evacuaciones 3 o 4 veces al día. Si una persona lo hace porque es bueno, porque tiene una salud intestinal muy buena, pero no significa que tenga estreñimiento. Ahora, una persona me dice, doctor, yo lo que evacúo son 3 veces a la semana y es como chivo, son bolitas, o 2 veces a la semana, y ahí vemos qué tipo de estreñimiento, porque el estreñimiento no solamente tómate un laxante, tómate esta fibra y toma agua. El estreñimiento se estudia, porque hay enfermedades como enfermedades de tiroides, enfermedades del mismo colon, enfermedades del suelo pélvico, enfermedades de motilidad del intestino y de la expulsión de las heces que te puede ¿La tiroides influye también? Claro, los pacientes que tienen estreñimiento, regularmente nosotros mandamos a hacer pruebas tiroideas para ver si tiene hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo tiende a producir estreñimiento. O sea, hay que descartar que tenga un problema de tiroides y también descartar que tenga un problema de motilidad intestinal o un problema anatómico o funcional del colon. Wow. ¿Cuál sería aquellos hábitos que nos mantendrían a nosotros una buena salud del colon y en sentido general del aparato intestinal? Los movimientos, ejercitarse,
Número uno, por eso el paciente, inclusive cuando tenemos un paciente en sala de cirugía y lo operamos de algo, lo primero que le decimos, párese de la cama, tiene que pararse, porque tiene que hacer ejercicios, o sea, no el paciente recién operado, pero sí tiene que deambular. La deambulación, el caminar, te aumenta los movimientos intestinales, eso es bueno. Por tanto, hacer ejercicio es uno de los factores primordiales. La ingesta de agua, mínimo 2,5 litros de agua al día. Alimentos altos en fibra, frutas verdes. La fruta hay que saberla comer también, porque hay frutas que te pueden provocar estreñimiento. Por ejemplo, la manzana. La manzana, si le quita la cáscara, te va a estreñir. Si le deja la cáscara, que es donde está la fibra, bueno, te va a ayudar a ir al baño. Son consejos que nosotros damos al paciente para tener una mejor salud intestinal. Doctor, ya que usted me hablaba, nos había respondido sobre el aspecto del movimiento, lo importante del ejercicio, que sigue siendo en todo tipo para prevenir todo tipo de enfermedad, el ejercicio evidentemente es algo básico. Ahora bien, ¿qué tanto lo que se decía que el siglo XXI, la peor enfermedad que podía atacar el cuerpo en sentido general, esa es el estrés? ¿Hasta dónde el estrés también influye en nuestra parte de salud intestinal? Es que es increíble. O sea, el estrés predispone a un sinnúmero de enfermedades inimaginables. O sea, cuando afecta principalmente, por mencionarte una de las enfermedades de colon que nosotros tratamos frecuentemente, es el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable. Es increíble porque ese síndrome de intestino irritable se cataloga por el paciente que tiene distensión abdominal. Va que siempre está lleno de gases, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Se puede obtener con estreñimiento, con diarrea o con las dos cosas. Y eso es provocado principalmente por el estrés. Wow. O sea, son síntomas y signos que se desencadenan cuando hay un episodio de estrés en el síndrome de intestino irritable. Y ese estrés también tiene alterar todo el cuerpo y provocar, no solamente a nivel del patrón intestinal, sino a nivel cardiovascular. Afecta el corazón, produciendo infarto, accidentes cerebrovasculares, y en el colon también te conlleva también aumentar la incidencia de cáncer colorectal. Doctor, ahora se han inventado muchísimas cosas. A veces hasta para, yo diría como dieta, o a veces hasta para rebajar los detox. ¿Qué tanto eso realmente funciona y es recomendable por ustedes? Yo no lo recomiendo. A veces me dicen los detox, pero ¿en qué sentido? Porque si son unos jugos que hacen, bueno, sí, porque lo hacen de verduras, lo hacen de vegetales. Eso está perfectamente. Si se lo comen, pues mucho mejor, pero siempre y cuando no le agreguen cosas extras. Hay unas fibras también que utilizan, que le ponen ciertas cáscaras y ciertas cosas que sí producen sintomatología y dolores, dan cólicos. Entonces ahí nosotros no recomendamos ese tipo de fibra. Los detox sí los recomendamos porque cuando están hechos de verdura y de vegetales, eso sí. ¿Entiendes? ¿Y las limpiezas? La limpieza es algo totalmente contraindicada. ¿Por qué? El colon no se limpia para nada. El colon no se limpia. Se ha inventado yo creo que eso es que yo me refería. Una serie de no sé ni cómo llamarle, si llamarle estafadores, no sé de qué manera, que van a limpiar el colon, ¿verdad? Son personas que tienen estreñimiento, ¿verdad? Personas que tienen 10, 15 libras de heces, le ponen una manguera por ahí, le ponen un líquido, le limpian las heces y va a salir nuevo. Tiene 10 libras menos, rebajó, claro, porque estaba lleno de heces. Entonces, ¿qué pasa con la limpieza de colon? La limpieza de colon afecta toda la mucosa del intestino, tanto con el uso de laxantes, con el uso de mangueras o agua por el recto. Entonces, eso acaba con la microbiota, que son bacterias normales que no ayudan a defendernos de enfermedades. Entonces, cuando hacemos ese tipo, tanto el uso de laxantes como ese tipo de técnicas que han utilizado algunas personas, te conllevan a una enfermedad posteriormente. Entiendo.
¿Cuáles señales para ir al médico, como el caso con la especialidad que usted tiene? Que no necesariamente estemos hablando de cáncer, que pudiese un paciente decir, bueno, déjame ir donde el doctor Robert. ¿Qué señales podrían ser? Las señales para visitar a un cirujano colorectal o un coloproctólogo, que es lo mismo, principalmente cuando el paciente tiene alteración en hábito defecatorio. Una alteración al hábito defecatorio como el estreñimiento o la diarrea, sangrado que vea en las heces. Sangrado. Alguna bolita, alguna masa que se siente alrededor del ano, picazón, ardor, escozor, sensación de drenaje, de secreciones purulentas, sea por un absceso o por una fístula, o cualquier tipo de verruga que se encuentren alrededor del ano, es donde debe visitar un cirujano colorectal o un cirujano coloproctólogo. Qué bien. Doctor, para finalizar, que reiteramos el agradecimiento de parte del equipo que usted haya tomado su tiempo para esto. 3 consejos que usted puede reiterar o recordar a propósito, no necesariamente del colon, pero si quiere incluirlo, pues también, que usted pudiese dar a los amables televidentes y a aquellos que nos ven por YouTube sobre la salud intestinal en sentido general. Consejos, una alimentación más saludable, como les dije anteriormente, sí, alta en verduras, la ingesta de agua, cada vez tomamos menos agua, y eliminar o disminuir el consumo de irritantes como es el alcohol, el tabaco, y hacer más ejercicio. Y ahora que me vino a la mente, estas bebidas energizantes, ¿qué tan perjudiciales pueden ser para nosotros? Fatales, son energizantes que afectan mucho la salud, principalmente la salud cardiovascular. Ya. Afecta el ritmo cardíaco y afecta a otras condiciones que te pueden llegar a conllevar a un sinnúmero de enfermedades. Perfecto. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar y si tiene contactos que nos puede ofrecer? Claro, para los amables televidentes? Yo estoy ubicado en el Hospital Metropolitano de Santiago, donde me formé, y ahí trabajo como especialista en cirugía general y cirugía colorectal principalmente. Y también laboro a nivel público en el Hospital Presidente Estrella Ureña, que era antes el llamado Seguro Social. Así es. ¿Y algún contacto que tenga? En contacto con mi oficina. El consultorio es el 917, okay, y la flota de mi secretaria es el 829-562-3192, a sus órdenes. Perfecto. Doctor. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y nuevamente se ve que usted tiene parte de la docencia porque tiene una explicación bastante llana. Muchas y gracias. Eso hace más comprensible la cosa. Muchas gracias. Señores, yo creo que hemos cumplido en esta noche, en este domingo, para que usted tenga mayor conciencia sobre su salud a nivel de sentido general, intestinal y sobre todo conciencia sobre el cáncer de colon. No dejemos para después lo que podemos prevenir y salvar muchas de nuestras vidas y también de nuestra situación de salud en sentido general. Vamos a la pausa.